inicio, pues no hubiera grabado. Entonces, como si ustedes agarran agua oxigenada y se la ponen en la piel, van a notar que después de un tiempo de exposición se van a poner unos puntitos blancos por ahí. Imagínense ahora con, sí, imagínense ahora con concentrado, con 10 veces la concentración del peróxido. Ahí hay un problema, eso empieza a irritar la piel, empieza a reaccionar, empieza a ser corrosivo para nuestra piel, para los aceites que tenemos en la piel, y la decolora tremendo, ¿no? Me acuerdo una vez un estudiante en el laboratorio agarró peróxido concentrado el de 30%, lo agarró y se le hizo fácil, lo agarró con la mano sin guantes y al rato toda la mano blanca, ¿no? Se asustó. Y me dijo, profe, ¿qué pasó aquí? Pues agarró peróxido y le dije, no pasa nada, nomás lávese. Le va a durar lo blanco como una semana o dos. Y sí, como a las 2 semanas, pues ya regresó su pigmentación normal. Pero el susto nadie se lo quitó, ¿no? Entonces ahora imagínense su trabajo, ustedes como ingenieros, de cualquier área que ustedes vayan, y que no sepan que pues, el peróxido distinta tanto ropa como piel, que es peligroso, que sepa manejarlo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante conocer lo que son los conceptos de concentración y poder familiarizarlos con una aplicación real, una aplicación en su área laboral y que vean cómo sí importa a la hora de que nosotros estudiamos la parte teórica en nuestro mundo natural, ¿no? Los primeros conceptos que vamos a analizar es solvente. Bueno, dígame, Mónica, antes de que empiece. Pues voy a explicar eso, no sé si me quiere esperar, es lo que de hecho es lo que sigue. Así que, pero sí, el hielo es un soluto. Vamos a ver las definiciones de soluto y de solvente, si me quiere esperar. Ajá, a ver, déjame leer lo que dice José Luis. Sí, lo que pasa es de que el alcohol isopropílico deshidrata. El alcohol isopropílico se utiliza para limpiar materiales electrónicos porque no tiene contenido de agua. Entonces, yo puedo agarrar un circuito, agarrar una computadora, agarrar su placa madre, le echo alcohol isopropílico, le quito los polvos, lo seco y listo, no debe de haber ningún cortocircuito. ¿Por qué? Porque no hay conductividad en el alcohol isopropílico. Pero si lo tenemos en contacto con nuestras manos, pues diluye las grasas que tenemos, que es la que protege la humectación, y luego deshidrata, quita el agua de la piel y empieza a aparecer lo que usted. Aparte, pues si ya uso muy concentrado, el isopropílico es un irritante, ¿no? Es como los jabones. No, paga un jabón y dicen, es que me tiene todo irritado. Es lo mismo, pues, es lo mismo. Provoca irritación, jabones que no, pero también mucho de los que utilicen. Ok, entonces, para analizar, tenemos que pensar en la definición de una solución y las primeras tres definiciones en esta unidad: el soluto, solvente y concentración. El soluto es cualquier química que está. Es mi internet. Estoy viendo que tengo aquí rojo. No sé por qué. Supongo que me está fallando. Me voy a salir y voy a entrar, ¿sale? Parece que ya se quitó. A ver, chéquenlo. Pues realmente nunca falla porque yo no uso Wi-Fi. Pero a veces Blackboard tiene problemas en su salud. Ya, ajá, es que no es mi internet. O sea, en realidad a veces hay un bug ahí del Blackboard. Ni hice nada. Así se las pongo. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Ok. Ya me escuchan, ya no me aparece aquí el. Supongo que ya está bien internet. Sí, ya tengo buena salud. Ok, entonces seguimos, ¿no? Entonces, tenemos una especie química que está dispersa en un medio de disolución. Por ejemplo, si tuviéramos cualquier tipo de soluciones, las soluciones más comunes que ustedes podrán analizar en sus casas, pues serían, por ejemplo, tengan agua y ustedes pueden agregan sal, o pues, tienen otro recipiente con agua,
y agregan un soluto líquido, porque también puede haber solutos líquidos. Si hacen una solución de no se quieren hacer pozole y le echan aceite o vinagre, pues entonces el soluto pues sería el vinagre, ¿no? Un menudo o algo así, ¿no? En las partes de las cocinas. Ustedes agregan un soluto que es cualquier especie química que no sea el solvente. Porque si yo tengo un solvente que es agua, generalmente, como les digo, el agua es el solvente universal, y le agrego agua, pues no puedo decir que el soluto es agua, ¿no? Es agua. Aunque también podemos ver el soluto que sea la misma especie, pero, pero en otro estado de agregación. Las propiedades físicas cambian y por eso se le considera soluto, por ejemplo, ahorita que comentó Mónica, el hielo y el agua, ¿no? Tenemos solutos. No cambia la concentración del agua, pero cambian sus propiedades físicas. Cambia su densidad, cambia su volumen y cambia su masa. Pero la concentración como tal, pues no, sigue siendo agua, ¿no? Sigue siendo, supongamos, agua pura, a pesar de que tenga diferente volumen. Y el solvente es el medio que funciona como dispersante, ¿no? El otro ejemplo que les puedo dar es el aire. El aire es un solvente en estado gaseoso. Si nosotros hacemos una fogata, comenzamos a emitir gases. Esos gases, vamos a poner una fogatilla ahí, algo así, ¿no? Una fogata, y tenemos una flama. Tenemos una flama ahí. Yo no soy muy bueno dibujando, así que pues van a soportar mis malos dibujos. Y alrededor de esto tenemos aire. Voy a borrar esto de arriba. Tenemos aire ahí alrededor. Cuando nosotros tenemos una fogata, estamos provocando una reacción de combustión. Hasta la unidad 4 vamos a ver reacciones y los diferentes tipos de reacciones. Pero combustión se pueden imaginar que es quemar. Así de fácil. Quemas algo y produces energía en forma de calor y liberas CO2. En este caso, liberaríamos CO2, CO2, CO2. Pero, ¿a qué medio o a qué se está liberando? Aquí tenemos aire. El aire ya les había dicho que está compuesto principalmente por dos compuestos, que es oxígeno y nitrógeno. El oxígeno es cerca del 21% y el nitrógeno cerca del... En realidad el oxígeno está en 20% y está en 79%. Eso es nuestro aire. El aire que nosotros respiramos es mayoritariamente nitrógeno. Entonces, cuando nosotros aumentamos el flujo o quemamos más carbón, aquí ya diríamos que el aire tiene un tercer componente, que sería el CO2. Y el aire se está usando como solvente para el soluto que tendríamos dispersando en el solvente, que es el CO2. Si nosotros empezamos a meter CO2, quiere decir que los porcentajes de estos van a cambiar, ¿verdad? Porque va a llegar un punto donde a lo mejor el CO2 llega a ser 1%, el O2 va a ser 19%, y como el nitrógeno es mayoritario, sería 1, aquí me faltó 1% de gases nobles, ¿no? Por eso no me sumaba. 1% es a veces neón, radón, xeón, etc. Son gases que están minoritarios, se les conoce. Entonces el N2, pues querías también 7%. Y ya otros gases, pues 1%. Y si metemos más soluto, la concentración de estos dos va a empezar a cambiar. Vamos a empezar a ver que vamos a batallar para respirar. Y pues llegaría el punto en donde nos morimos, ¿no? Qué triste. Pero eso pasa cuando estamos en un incendio y respiramos mucho CO2. El solvente generalmente está en mayor cantidad porque si se vuelve el soluto mayor cantidad, pues entonces el soluto se vuelve el solvente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo alcohol y le echo agua. No puedo decir que el agua es mi solvente. Yo diluí agua, sí, yo diluí agua en el alcohol. Entonces el soluto fue el agua.
y el medio de dispersión fue el alcohol. ¿De acuerdo? Va a depender también mucho de las concentraciones. En química, como les digo, el solvente universal para nosotros trabajar con solventes, para estudiar muchos procedimientos químicos, es el agua. Pero a veces se usan solventes orgánicos. Por ejemplo, en algunas prácticas nosotros usamos hexano. Hexano es un hidrocarburo que pues está en la gasolina como mezcla. Y el hexano es un solvente orgánico que logra extraer aceites. A veces una vez hicimos una práctica para extraer aceite de ajo, aceite de jamaica, aceite de semilla de girasol, aceite de almendra, con hexano. Y es un procedimiento de laboratorio, algo tardado, pero aquí el medio como solvente usamos hexano, ¿no? Hay veces que puedes usar etanol, hay veces que puedes usar otros miles de compuestos que funcionan como solvente, ¿no? Acetona, etcétera, etcétera. Pero dependiendo de la actividad experimental, dependiendo de lo que tú quieres hacer en tu trabajo, en tu práctica, es el solvente y el soluto que vas a utilizar. ¿Ok? Entonces, como última definición, la concentración es la cantidad de soluto disperso en relación con una cantidad de solvente. Entonces quiere decir que yo puedo expresar la concentración en un montón de unidades, como las que estoy poniendo aquí, gramos por gramos, mililitros por litro, mol por litro y gramo por litro. Aquí yo estoy ya hablando de la cantidad de unidad cantidad de sustancia que es el mol. Es la unidad química. Las demás yo creo que ustedes están familiarizados con ella, pero el mol quizás no. Le voy a explicar en esta clase cómo se define, o bueno, cómo obtener lo que es un mol, cómo entender el concepto y cómo aplicarlo para mezclar unidades físicas con la unidad química que es el mol. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? ¿No? Si no, seguimos. Bueno, vamos a seguir. Para poder, para poder entender lo que es la concentración, nosotros tenemos que definir estas tres cosas, que es la masa atómica, el mol, y la masa molecular. La masa atómica, quisiera que, por eso algunos se sacaron mal en el quiz esa pregunta, ¿no? Porque yo les preguntaba número atómico y ustedes pusieron masa atómica. Perdón, es que quería abrir la tabla periódica. La masa atómica es la cantidad de materia que tiene un mol de una especie elemental, un elemento, pues. Y en las tablas periódicas está representado por un número. Por ejemplo, aquí en esta tabla periódica que hemos usado todo el curso, ya sé que está medio borrosa, pero pues es la que tenemos. Dice peso atómico, es lo mismo, masa, peso. Dependiendo del español que se use, decimos lo mismo, ¿ok? Peso atómico. Y aquí está. Por ejemplo, el del hidrógeno, por convención, usamos 1. 1. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene ese 1? Se los voy a explicar acá. Ese 1, como dice, que es la cantidad de materia que tiene un mol de una sustancia. Entonces sería cantidad de materia por unidad de mol. Entonces, cantidad de materia, ¿cómo podemos representar cantidad de materia? Lo que nosotros conocemos como masa, ¿no? Masa. Gramos, kilogramos, libras, etcétera, ¿no? Entonces, es cantidad de materia, gramos, por unidad de mol. Gramos por mol. Ups, mol. ¿Sí lo ven? Esas son las unidades del peso, masa atómica o peso atómico. Ahora, otra cosa. No necesariamente tienen que ser gramos. También pueden ser kilogramos. Entonces podemos tener kilogramos,
Pero si tenemos kilos, pues nosotros tenemos que poner kilomol para, para conservar los factores de conversión, ¿ok? Es lo mismo, es idéntico a esto, ¿no? Para no volver a escribir lo mismo. Y también podemos representarlo como libras masa sobre libra mol. Son también lo mismo. En unidades inglesas se utiliza este. Sin embargo, en la química, pues rara vez ustedes tendrían que familiarizarse con libras mol, libras masa. La más común que vamos a usar en este curso sería esta. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es de que en realidad la masa atómica es adimensional. También se conoce como el término UMA. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo estudien, la UMA, que es una unidad química, ¿no? Lo más convencional que nosotros usamos. Sí, acuérdense, ya les había explicado por ahí de la unidad 1 cuando hablamos de conversiones, que ya ingeniería, si ya nosotros hablamos de tópicos de ingeniería, nosotros tenemos que poner libra masa para diferenciarlo de la libra fuerza. A lo mejor ahorita están muy jóvenes en su carrera, ¿no? Para poder empezar a ver todos esos cambios de unidades. Bueno, a lo mejor ya lo están viendo en mecánica vectorial, no sé qué ven en ese curso, pero sí, ya más adelante se pueden hacer bolas si ustedes tienen libras y no le ponen el subíndice para indicar si es fuerza o es masa, ¿sale? Entonces yo tengo la costumbre, pues, de ponerle siempre eso. Entonces fíjense, en nuestra tabla periódica, como pueden ver, no tenemos unidades en el peso atómico. Ahora, el peso atómico es básicamente la cantidad de protones y neutrones que tiene cada elemento. Acuérdense que eso es lo que tiene masa. Eso es lo único que tiene masa. Entonces, el hidrógeno tiene un protón, por lo tanto, pues tiene uno de peso atómico, 1 gramo por mol. Y por ejemplo, el helio tiene 24. No, eso está mal, ¿eh? El helio es 4, pero bueno, no sé por qué tiene 24 aquí. Yo creo que fue un error de esta tabla periódica. Ya me preocupé. Déjame abro la otra. A ver si en la otra sí. No, esta no tiene pesos atómicos. Ah, no sé, aquí está. Aquí está, miren. Es 4. El helio es 4. No, ahí hay un error garrafal, ¿no? En la otra tabla periódica. Esta es 4. ¿Por qué? Porque el helio tiene 2 neutrones y 2 protones. Y luego nos vamos al litio, que tiene 6. Todavía no usan ese valor, ¿eh? Todavía no usan ese valor. Entonces el litio tiene como 7, porque hay muchos isótopos de los elementos, por eso ustedes ven puntos decimales. Yo creo que es el único que tienen mal, porque estoy viendo los demás. Déjenme checar los demás. Pues están bien, el flúor está bien, el cloro está bien, es 35, el sulfuro es 30, 32, el nitrógeno es 14, ajá, carbono 12. Sí, pues no sé por qué. Es que se les fue un 2 aquí, ¿no? O sea, debe ser 4.0026. Y está este 2 de más. Porque no tiene sentido que tenga masa atómica de 24, siendo que tiene 2 protones y 2 neutrones. En fin, creo que es el único mal. Espero. Si no, pues está la otra, que ahí está el numerito aquí abajo. El oxígeno es 16. Yo me sé muchos de memoria por la práctica. Pero de igual forma ustedes pueden sacar su tabla periódica y hacer una revisión rápida de los pesos atómicos de cada elemento. El hidrógeno siempre va a tener 1, úsenlo como 1. Por ejemplo, también el oxígeno siempre tiene 16, el carbono es 12, el nitrógeno es 14. Entonces, son algunos de los elementos más comunes que más se usan y que tienen números fáciles de aprenderse. Ya hay unos que no me sé, por ejemplo, el del aluminio es como 60 y algo. No, miren, es 26, no, ni siquiera me lo sé. El del oro era 60 y algo, ¿no? A ver, no, tampoco. O sea, 63 es el cobre, sí es cierto. Bueno, en fin, yo no me lo sé de memoria. Hay muchas cosas que uno se tiene que aprender y mejor vaciamos nuestra cabecita cuando puedes tener
un recurrimiento rápido a estudiar estos tipos de valores, ¿no? Si seguimos, ya definimos lo que era masa atómica. Ahora quisiera definir lo que es el mol. El mol es la cantidad de sustancia y esto se define con el número de Avogadro. Por ahí lo estudiaron en algún momento de su vida. El número de Avogadro son la cantidad de partículas, cantidad de partículas que tendría un mol teórico de sustancia. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de que un mol de hidrógeno contiene X átomos de hidrógeno, que serían estos. 6.022 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. Entonces, un mol se define como si un elemento tuviera todas estas cantidades de... Si tuviera 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, tendría un mol. Entonces, y es cuando ya nosotros decimos, ok, esto equivale a un mol, y por lo tanto esto va a tener una cantidad de materia. ¿Cuánto es? 1 gramo. Tengo que tener trillones de hidrógenos para poder tener 1 gramo. Eso es lo que les quiero decir, pues. Esa es la representación real de los elementos que nosotros podemos ver, que nosotros podemos palpar, que nosotros podemos tocar, ¿no? Y el último concepto que vamos a ver en esta parte es la masa molecular, que es la suma de las masas, no sé por qué dije masas, de las masas atómicas de los constituyentes elementales. Creo que está mal escrito ahí, pero bueno, es de los constituyentes elementales. Si tuviéramos, por ejemplo, la molécula del agua, que sería esto es agua. Ahí en el examen algunos se la sacaron bien, otros pusieron hidróxido de hidrógeno y pues es agua, ¿no? Es agua. No hay un nombre, no hay un nombre ni sistemático ni nada de por el estilo para el agua. El agua sí en cualquier tipo de nomenclatura se llama agua. Pues sí, de hecho ahí les programé algunas respuestas. Óxido de hidrógeno, si ustedes pusieron óxido de hidrógeno y hidróxido de hidrógeno, también se las puse bien. Bueno, si tuvieran agua, ¿cuál es la masa molecular del agua? Para poder determinar la masa molecular, ustedes tendrían que sacar primero la masa atómica de los constituyentes. En este caso, nada más tienen dos constituyentes. Tienen hidrógeno y tienen oxígeno. Si nos vamos a nuestra tabla periódica, me gusta esta porque está bonita. Acuérdense que el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 15.99. Yo uso 16 porque me gusta siempre usar 16. ¿Qué unidades? Bueno, las que yo quiero usar, cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera de estas. Voy a poner gramos por mol. Gramos por mol y gramos por mol. Ajá. Ahora, para poder sacar la masa molecular sería la suma de todos los constituyentes de la molécula. En este caso, 2 hidrógenos, 2 veces, y un oxígeno. Por lo tanto, si yo sumara 2 veces el hidrógeno, tendría 1 más 1 más 16. Entonces, la masa molecular o el peso molecular, yo le llamo mucho peso molecular porque ahora sí que por costumbre, yo me acostumbré a decirle peso molecular o PM. Peso molecular igual a 1 más 1 más 16, 18, ¿no? 18 gramos por mol. Y ese es el peso molecular del agua. Si yo les pongo cualquier otra molécula, por ejemplo, el cloruro de aluminio, pues tendríamos que hacer el mismo procedimiento. ¿Cuántos constituyentes elementales tengo? Pues nada más tengo 2. Tendría que primero ver cada uno de los constituyentes elementales. Vamos a ver cuál es el aluminio. Dijimos que era como 20 y algo, ¿no? 26.98. Lo escribimos, 26.98 y el cloro es 35.45. El de cloro sí me lo sé de memoria. 35.45. Entonces, tendríamos algo así, ¿no? ¿Qué unidades? Pues las que yo quiera. Gramos por mol. Como les digo, si no se quieren hacer bolas, siempre pónganle gramos por mol.
Ahora, sumando, para obtener el peso molecular, pues sería la suma de todos los constituyentes. El cloro está 3 veces, por eso tengo que sumar 3 veces el cloro, ¿no? Entonces, sería 26.98 más 3 veces el del 35.45. ¿Y cuánto da? Tengo que buscar mi calculadora, ¿no? Porque no confío en ustedes. No sé si están comiendo, dormidos en la clase. $133. Ok, 26.98. A todos los da 133, 35.45 por 3 más 26.98. 133.33. Muy bien, les dio bien. Ahora déjame responder las preguntas que tienen. Si alguien se perdió, pues este es el momento de preguntar. Voy a ir viendo que varios, estoy viendo que varios ahí se hicieron bolas. Sí, sí, confío en ustedes. Ok, a ver, primero Jessica dice, nosotros elegimos en qué será dada la masa. Bueno, imagínense que usted tiene un ejercicio, un problema en donde tienen unidades en kilogramo. A usted le conviene más definir el peso molecular en kilogramos. ¿Cómo sería el peso, peso atómico? El peso atómico del aluminio en kilogramos pues sería 26.98 kilogramo, pero abajo ponemos kilomol. No vayan a poner mol, eso está mal. Eso está mal, ¿ok? Si hacemos las conversiones de unidades, ustedes van a ver que se multiplica por 1000 arriba por los kilogramos y lo multiplica por 1000 abajo por los kilomoles. De modo que 1000 entre 1000 pues es 1 y tenemos la misma magnitud, pero diferentes unidades, pues. Si ustedes ponen kilogramos sobre mol, entonces no va a ser el mismo valor numérico. Ahorita estoy viendo. Cheque bien ahí, Alejandro, porque es 3 veces. Es 3 veces esto, ¿no? 35 por 35, 70 por 35, pues ya da 106. Más esto, pues es lo otro, ¿no? Entonces, cheque, yo creo que no está sumando el 26. Mónica, ¿en qué se perdió? Si están desayunando no hay problema, Luis. Esta es una clase flexible. Aquí somos inclusivos y todo el asunto. Ustedes pueden echarse unos hotcakes y un café mientras ven la clase con sus audífonos bien a gusto. Las ventajas de las clases en línea, ¿no? Muchas ventajas, diría yo. Radianes. No, yo creo que es lo que le faltó un elemento. Ok, entonces quedó claro, ¿no? En realidad es una suma. Lo más complicado aquí sería que ustedes ubiquen que tienen tres elementos en la molécula. Por ejemplo, el cloro tiene 3, tienen que multiplicar por 3. Si hubiera 2 aluminios, pues también el aluminio por 2. Y así se hace, ¿no? Tienen que sumar átomo por átomo. Tenemos 3 átomos de cloro. Aquí están 3 átomos de cloro y un átomo de aluminio. Por eso aquí nada más puse 1, ¿no? O sea, no multipliqué por nada. Pero el cloro hay un 3, porque aquí abajito hay un 3. ¿Sale? Y así podemos hacerlo con los 20 millones de compuestos que se conocen en la historia, pero hay moléculas muy pesadas, como las proteínas, son moléculas pesadas. Y ya hay una representación pues más real, ¿no? De una molécula muy pesada, se les conoce como macromoléculas, como los carbohidratos, las proteínas, bueno, las orgánicas, ¿no? Las que nosotros podemos visualizar y comer. Pero hay otras, como los polímeros, los plásticos, también son macromoléculas, etcétera, ¿no? Ok, entonces no les queda duda con esto, porque si no, vamos a hacer un par de ejercicios. Déjenme edito aquí, porque si no me equivoco, creo que dejé las respuestas. Sí, dejé las respuestas. Ay, pues ya la están viendo, ¿no? Déjenle aquí por rápido. Ajá, nada más son esas dos. Dejé las respuestas ahí. ¿Qué chiste tiene si ya ven las respuestas? Ahí está. Entonces, vamos a hacer el primero.
yo creo que ustedes lo saben, el helio es un gas valioso utilizado en la industria. El helio, claro, es muy utilizado en investigaciones, por ejemplo, que requieren baja temperatura en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. Recuerden, ¿no? Esto es bien interesante porque en los tanques para buceo profundo, pues son tanques de oxígeno, pero tienen que tener una mezcla de gases, porque acuérdense que nosotros recibimos una mezcla gaseosa que tenga una presión similar al aire que tenemos aquí arriba. Y el aire que está aquí arriba tiene nitrógeno. Y el nitrógeno llega a nuestro cuerpo, no hace nada. Así como entra el nitrógeno a nuestros pulmones, así sale. En este caso, para los tanques de buceo, pues hay una mezcla gaseosa, ¿no? Entonces, en el primer ejercicio, estamos estudiando el helio y nos dice cuántos moles de átomos de helio hay en 6.46 gramos de helio. Ok, la primera parte, esos ejercicios son para que nosotros logremos convertir de gramos a moles y viceversa. Entonces, voy a explicarles la aplicación real de lo que es el, el peso molecular o el peso atómico. El peso atómico a mí me sirve como un factor de conversión. Yo con el peso atómico tengo, por ejemplo, moles y yo puedo cambiar a gramos. Y si yo tengo gramos, yo puedo cambiar a moles. El factor de conversión siempre va a ser el peso atómico o peso molecular. Depende, ¿no? Si tenemos una molécula o un átomo. Si tenemos un átomo, se le conoce como peso atómico. Un elemento, pues, peso atómico. Si tenemos una molécula, tendríamos peso molecular. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ejercicio nos pregunta cuántos moles de helio hay en 6.46 gramos de helio. Entonces, el helio, acuérdense que tenemos el peso atómico es 4. Vamos a usar 4. Por lo tanto, decimos que el peso atómico del helio sería igual a 4. Y como tenemos gramos en el ejercicio, yo quiero convertir gramos a moles, pues voy a usar el peso atómico en gramos, ¿no? Gramo por mol. ¿De acuerdo? Ahora, idéntico como les enseñé en la primera unidad, o como ustedes han analizado en sus diferentes cursos, perdón, vamos a hacer un factor de conversión aquí en el ejercicio para poder obtener la cantidad de moles que hay en 6.46 gramos. Déjenme ver si son 6.46. Sí, son 6.46. Entonces, tenemos X moles, vamos a poner X moles de helio en 6.46 gramos de helio. Entonces empezamos de ahí, esta es nuestra base de cálculo y empezamos a hacer nuestra tablita de conversiones. Nuestro único factor de conversión, ¿quién es? El peso atómico. El peso atómico. Factor de conversión. Acuérdense. Factor conversión. Es el único factor de conversión y es lo único que necesitamos. Si yo tengo gramos, yo lo quiero cambiar a moles. ¿Cómo? Con el peso atómico. Entonces, yo pongo 4 gramos es un mol. Si lo quieren expandir, 4 gramos de helio es un mol de helio. ¿De acuerdo? Gramos de helio con gramos de helio se van y nos quedan moles de helio, que es lo que yo estoy buscando. ¿Cuánto da esto? Va a dar como 1 punto y algo, ¿no? Muy bien, 1.615 moles de helio. Y ya acabamos. Como pueden ver, una de las aplicaciones reales
del peso atómico y del peso molecular es cómo podemos cambiar indistintamente entre gramos y moles. Si yo tengo gramos, básicamente yo tengo los moles de la sustancia, utilizando su peso atómico o peso molecular. Y si yo tengo moles de la sustancia, yo puedo obtener gramos. Eso es algo muy, muy utilizado en la química. ¿Ok? Entonces yo quiero que hagan el segundo ustedes. ¿Cuántos moles de magnesio hay en 87.3 gramos de magnesio? A ver, échense, les doy 3 minutitos, 4 minutos, 5 minutos. Como pueden ver, en realidad es una simple multiplicación. Tienen el magnesio, buscan el peso atómico del magnesio, lo utilizan como factor de conversión y buscan moles. Cuando busquen moles, pues se divide entre el peso atómico. ¿Pudieron? Bueno, el magnesio, no sé si alcanzaron a ver que acá está el peso atómico del magnesio. Magnesio, magnesio, magnesio. Manganeso. Gracias. 26.305. Ajá. Les da el... Pues no me da 3.51, ¿no? ¿Cuánto les da? Oh, no, sí, tiene razón. Yo escribí mal. Ya estoy un poco ciego. Y vi 26 en vez de 24. Sí, pero ya le hago zoom y es 24. No, están bien. Están bien ustedes. Están bien. Como ven, es muy fácil, ¿no? Es muy, muy fácil poder cambiar de gramos a moles. Ahora, el proceso inverso. Si tuviéramos moles, ¿cuántos gramos habría, no? En el caso del zinc, el zinc es un metal plateado que se utiliza para fabricar latón. Es el cobre, ¿no? Nosotros podemos tener metales de zinc que tienen impurezas de cobre y de ahí se separan con los procesos físicos de fundición. Y cuando se funden se separan los dos metales, ¿no? Entonces de ahí se obtiene uno y se obtiene el otro. Y también se usan con procesos de electroplatinado. No sé si han visto los recubrimientos que hay para las llaves de baño y para las llaves para bañarse, las de lavabo, las de cocina, que son como que un metal brilloso, ¿no? Eso se llama un zincado, que es un electroplatinado superficial que evita la corrosión, pero de todos modos no dura mucho, la verdad. Y nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos gramos de zinc hay en 0.356 moles de zinc? Ahora es lo mismo, pero al revés. Nos da los gramos de zinc y utilizamos el peso atómico del zinc para poder obtener moles de zinc. O sea, acá el zinc está X, tiene 65.38 como peso atómico. Y nada más ustedes tendrían que jugar cómo van a poner el peso. Lo van a dividir o lo van a multiplicar. Ok, le da 23. Pues acá, ¿no? Entonces, en este caso tenemos .356. Sí, creo que sí, ¿no? Da 23. ¿A todos les dio 23?
Muy fácil, ¿no? Y el último es, calcule el número de gramos de plomo en 12.4 moles de plomo. El plomo pues, es un metal pesado, un metal contaminante. Si tuviéramos, el plomo está por aquí, Pb, está cerca, aquí está, 207. Dígame, Esteban. No entiendo su pregunta, ¿cómo que se ponen gramos en el zinc? Nos están preguntando gramos, ¿no? Cuando usted hace la conversión con el peso atómico, ajá, cuando usted hace la conversión cambia de moles a gramos. Entonces tiene masa. Eso es lo que le queda. La unidad, pues, dependiendo del sistema que esté usando, ¿no? Pero ahorita estamos usando gramos, por lo tanto quedaría en gramos. ¿Cuánto les da el del plomo? .0509. Pues ¿cuánto es acá? 12.4 moles. No, no, no. No puede ser tan poquito. Son un montón, ¿no? Ajá. Sí, ahí ya estamos hablando de 2.5 kilos, ¿no? De plomo. Son esa cantidad de moles. Para que se den una idea. Ok. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Tienen dudas con esto? Si aquí se perdieron de una vez, díganme. Para detenerme. Dígame, Andrés. En el zinc, ¿ok? Si quieren que resuelva el del zinc, lo puedo resolver. No hay ningún problema. Ok, tenemos el zinc. Y tenemos... Estoy escribiéndolo, perdón. Bien, entonces decíamos que es en el C o el 3 tenemos zinc. Tenemos zinc y tenemos cantidad de moles que son 0.356 moles. Sacamos el peso atómico de nuestra tabla periódica. El zinc está aquí, 65. 65.38 gramos. Entonces, ya nada más estamos buscando nosotros cuántos gramos, ¿no? X gramos. X gramos de zinc hay en nuestra base de cálculo, que son 0.356 moles. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos nuestra conversión. Es una conversión muy sencilla. Tenemos moles de zinc, entonces moles van abajo y gramos van arriba. Son 65.38 gramos en un mol. Y con eso eliminamos moles con moles y nos quedan gramos. Y eso da, pues les dio como 22 y algo, ¿no? A ver, más le hago para arriba aquí en el chat. 23.27, ajá, gramos de zinc. Entonces, como ven, aquí nada más ustedes tienen que identificar y ser muy atentos a la hora de hacer una conversión, porque si tenemos moles y queremos convertir a gramos, el peso atómico o el valor, la magnitud del peso atómico va arriba.
Pero al caso contrario, si tenemos gramos y queremos moles, pues va abajo. No se les va a ir el rollo y lo volteen, ¿eh? Porque les queda mal. Por eso mi punto particular de vista, yo siempre escribo todo para identificar y cómo eliminar las unidades. A estos conceptos se les conoce como análisis dimensional. Son análisis dimensionales. Ingeniería se usan mucho para poder asegurarte que las unidades del sistema físico o químico tengan correspondientes sus unidades, ¿no? Ajá, pues eso es, Alejandro, un análisis dimensional. Cancela las que no quieres y dejas las que estás buscando. Y te aseguras que efectivamente tengas las unidades que buscas, ¿no? Porque capaz si hacen todo y cancelan hasta los gramos y dicen, pues no tengan unidades, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué más adelante nos va a pasar? ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene otras dudas? ¿No tienen dudas? ¿Seguros? Porque si no, bueno, aquí tengo unos cuantos. Voy a borrar los resultados. Permítanme. Aquí tengo unos cuantos. Estos son ahora con compuestos, no con elementos. Vamos a hacer el primero y los otros tres se los dejo de tarea. ¿Sale? Para que nosotros los veamos. Esta tarea, como les digo, no se sube, es para que ustedes practiquen. Mañana les dedicamos 5 minutos y nada más es retroalimentar que ustedes pudieron haber obtenido las más moleculares o en este caso los moles, ¿no? El primero es muy fácil. Tenemos dos casos. Nos pide que calculemos la masa molecular de cada uno de los siguientes compuestos, que es el dióxido de azufre, con lo que conocemos como SO2, y la cafeína. Y esa es la molécula de la cafeína, ¿no? La que tanto nos gusta en un cafecito por la mañana, que nos levanta, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer eso? Recuerden el concepto de masa molecular o peso molecular, que es la suma de todos los constituyentes. Y la suma de todo, pues nos da las mismas unidades que los pesos atómicos, pero pues más grande. Solo deben de sumar a todo. Entonces, en el azufre no hay problema, es un elemento de azufre y un 2 de oxígeno. Pero pues en la cafeína ya son algo más elaborados, ¿no? O sea, 8 carbonos, 4 nitrógenos, 2 oxígenos y 10 hidrógenos. A ver, hágalo. Sumarían la masa atómica de cada elemento, de acuerdo a su forma. En este caso, por ejemplo, la fórmula del dióxido de azufre, que es SO2, usted sumaría la masa atómica de azufre y 2 veces la masa atómica de oxígeno. Si quieren lo hago, ¿no? Nada más les ayudo con el primer inciso. Estamos en el 2, en el A. Tenemos SO2 y te estaríamos buscando la masa molecular. Entonces, para la masa molecular o peso molecular, tendríamos primero que obtener el del azufre y el del oxígeno. Y el oxígeno, como les digo, yo me lo sé de memoria, es 16 gramos mol. Y el del azufre, si no me equivoco, es 32. Pero vamos a ver. A lo mejor me equivoco. Sí, es 32. 32. Y aquí sus compañeros ya lo resolvieron, ¿no? Como son dos oxígenos, 16 por 2, pues 32. Y el azufre tiene 32, 32 más 32, pues 64. Si ustedes le ponen más decimales, no hay problema. Yo los redondeo porque yo tengo una mala costumbre de redondear los elementos. Pero, pues aquí nada más el azufre tiene un punto 06, ¿no? El oxígeno sí redondeenlo a 16 porque pues 15.9999 es 16. Para no, que no se hagan bolas, ¿no?
Y el azufre, pues sí, 32.06, lo pueden usar. Entonces que tendría 64.06. Si redondean, si no, pues le va a quedar un poquito menos. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, pues ustedes nada más indicarían que el peso molecular del SO2 sería la suma de 32 más 2 veces 16. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí tenemos que hay 2 oxígenos. Entonces, el peso molecular del SO2 sería 64 gramos mol. Y con eso lo resolvemos, ¿no? Acuérdense otra vez, masa molecular y peso molecular es lo mismo. Nada más que yo estoy sumamente acostumbrado a decirle peso molecular. Entonces, para el inciso B, tendríamos la cafeína. Creo que eran 8, 10, no 10. N, ya eso no me acuerdo. 4, 2. Entonces aquí tendrían que buscar primero el peso atómico del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. O el chon, ¿no? Si quieren cambiarle el orden, sería chon. Y ya me lo sé de memoria yo, pero supongo que ustedes lo pueden buscar en su tabla periódica. Este es 12, este es 1, este es 16, este es 14. Gramos mol, gramos mol, gramos mol y gramos mol. Entonces la suma de todo esto nos da el peso molecular de cafeína. Le voy a poner el C para no escribir toda la molécula de cafeína. Entonces tendríamos 8 veces 12 más 10 veces 1, pues es lo mismo, ¿no? 10 veces 1 más 2 veces 16 más 4 veces 14. Pues el peso molecular de C, ¿cuánto es? Sí, sería 14. ¿Cuánto les dio? Ya para acabar la clase. $194, 96. Sí, C es de cafeína. No, es C de cafeína. Subíndice es el peso molecular de quién? De la cafeína. No voy a escribir toda la molécula, por eso puse una C. 194 los dio. ¿Seguros? Ok, les voy a creer. Que se me acabó el tiempo, la verdad. 194 gramos. Ok, como ven es muy sencillo. Les dejo de tarea a los demás. Esto es pura práctica y necesito que se familiaricen con lo que es determinar pesos moleculares, identificar el peso atómico, la masa atómica, etcétera, para poder preparar soluciones, que es sumamente importante en esta unidad. ¿Sale? Entonces, den un screenshot a esto. Llega, Mónica. Ajá. La masa molecular tiene unidades de peso molecular, gramos sobre mol, como bien lo indiqué aquí. Si usted suma 8 metros, más 10 metros, más 2 metros, más 4 metros, ¿qué unidades tendría? Pues metros, ¿no? Aquí estamos sumando 12, 1, 16 y 14. Estamos sumando estas unidades, gramos mol. Por lo tanto, la masa molecular o peso molecular, pues tendría las mismas unidades de lo que estamos sumando, porque no estamos haciendo ningún cambio
en sus unidades. No hay ninguna conversión aquí. Para determinar masa molecular no hay ninguna conversión. ¿Sí? De acuerdo. Si no tienen otra duda, pues se acabó la clase. Yo dejaré de grabar. Se acabó la clase.